Si vamos a continuar con este tema. Sí. ¿Por qué? Justamente está listo Julián Imacio. Juli, todo tuyo. Volvemos, chicos, estamos con Soledad Sosa, a quien le agradecemos por haberse sumado también a esta charla y a esta especie de debate que queríamos hacer. Y a propósito de eso, saludarte, Soledad, buenas tardes. Estabas escuchando atentamente lo que decía nuestro entrevistador. No sé si querés emitir alguna opinión sobre lo que escuchábamos. Sí, estaba escuchando atentamente. Creo que este nuevo impulso por llevar adelante un endurecimiento de la legislación migratoria tiene que ver con lo ocurrido en ocasión de la votación del presupuesto en el Congreso. La represión, que tanto diputados como organizaciones denunciaron el accionar de infiltrados y una represión que no solamente fue contra quienes movilizaban, sino incluso contra los diputados. Me parece que se está buscando distraer un poco de todo el ajuste que se está preparando para el pueblo en su conjunto y tratar de generar resentimientos, enconos dentro de la propia población trabajadora, porque recordemos que en este país el trato hacia los migrantes es muy diferenciado, es muy discrecional. Digo, hay una migración que es recibida con alfombra roja, ¿no? Fondo Monetario Internacional, empresarios extranjeros como Lewis y Benetton en la Patagonia, la Barrick Gold en San Juan, y que incluso ahora se quiere reformar la 7722 en nuestra provincia para recibir empresas de banderas extranjeras. Pero más allá de lo que puede tener que ver con empresas que vengan de fuera, yendo específicamente a esto, vos decís que por ahí tiene que ver con lo que pasaba en la votación del presupuesto hace prácticamente un mes, cuando este decreto es de enero del año pasado. Sí, pero la ahora... modificación legal trata de mucho más. Nosotros, ese decreto de Macri, presentamos proyectos en el Congreso, llevamos adelante coordinadoras en las provincias y también en la capital. Hace muy poco ha habido una movilización también de las distintas colectividades y nacionalidades contra ese decreto. Sí, intentó impugnarse, de hecho. Exacto, se está buscando su anulación. Pero aquí justamente es un intento por continuar una política xenófoba que comparte no solamente el oficialismo, sino Pichetto en el Senado de la Nación, en el sector pejotista, y creo que es una imitación muy burda del reciente fenómeno Bolsonaro en Brasil, pero vuelvo a repetir, esto busca dividir entre los sectores trabajadores, porque en este país todo el que ingresa tiene que pagar impuestos. Sin embargo, no lo hacen los empresarios que tienen exhibiciones impositivas, por ejemplo. Entonces creo que el argumento del gasto público para el sector de migrantes que vienen a estudiar o que se atienden en el sistema de salud público es totalmente falso, porque además incluso las mismas estadísticas... Es decir, hay un gasto público. Por supuesto, pero como te digo, todo el que ingresa a este país paga impuestos, excepto las empresas, grandes empresas extranjeras que tienen exhibiciones impositivas. Pero yendo a este tipo de inmigración, enseguida pueden preguntarle, chicos, quiero hacerle una más. Claramente están en contra de lo que marca el decreto 70 del año pasado. ¿Qué opinión les merece la ley anterior, la que es modificada justamente por el decreto? Bueno, creo que bajo el gobierno anterior también tuvimos adelantos de una política que buscaba restringir o atacar a los sectores migrantes. Tuvimos un fallo turista, tuvimos una acción también, creo que uno de los primeros impulsores de toda esta orientación política discriminatoria y xenófoba fue Bernie, ¿no? Recordemos el caso del Parque Indoamericano y toda la publicidad y las ideas que se estuvieron difundiendo, y que creo que en estos momentos de una crisis muy grande, no solo en nuestro país, sino en todo el continente, Latinoamérica principalmente, con migraciones masivas, ¿no? Hacia distintos lugares por la crisis que está provocando este régimen social capitalista. Y en nuestro país, bueno, un presidente que intenta parecerse a Bolsonaro, pero creo que el pueblo argentino en esto, y ni hablar de Mendoza, que por nuestra matriz productiva tenemos una solidaridad y lazos enormes con la migración, y vamos a defender derechos que son universales, porque la misma familia chilena en su propio país, como ciudadanos de su país, tienen que esforzarse y sacrificarse demasiado por la privatización de la educación y de la salud. Nosotros tenemos algo que tenemos que defender, sobre todo ante los presupuestos que se están votando que buscan ajustar justamente la educación y la salud pública.
Vamos a volver al tema que tiene específicamente que ver con los inmigrantes y con estas dos leyes, la que busca modificarla. Me queda una porque aparte hacías una relación con lo político, pero Marisol Rodi los escucha también Soledad Sosa. No, en realidad lo que queremos es que acá el delegado de Migraciones nos diga qué opina en relación a lo que está escuchando respecto de que somos un país xenófobo y demás. Hablar de un país xenófobo, de una política xenófoba movilizada o impulsada por el gobierno nacional, está muy alejado de la realidad. Yo creo que lo que hacen muchos actores de la política y de la sociedad es trasladar prejuicios personales a este tema. Lo volvemos a decir, 587.000 radicaciones en el país en los últimos 2 años y medio, un porcentaje ínfimo de expulsiones por delitos comprobados y condenas firmes de expulsados en el país. Y a ver, somos un país donde el migrante entra y desde el primer momento que entra pone un pie en Argentina y ya tiene derecho a la salud, derecho a la seguridad. Si decide quedarse tiene derecho a trabajar, todos los derechos que podemos tener cualquier ciudadano argentino en cualquiera de las provincias. Muchos deciden quedarse en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahí se produce un colapso y ahí es donde se ve esa falencia. Hoy día desde Migraciones estamos trabajando en la reconducción de los flujos migratorios hacia el interior del país. Bueno, y yo creo que esos son datos duros, estadísticas firmes que puede tener Migraciones, que las puede ver. A ver, son datos públicos que dan por tierra con cualquiera de estos argumentos. Y respecto a esto que dice la ex legisladora de que todas estas medidas son para distraer en cuanto al ajuste que se está realizando en el país. No, primero no creo que sea para distraer el ajuste. Yo creo que eso es subestimar a la ciudadanía y subestimar hoy día a la audiencia. Nosotros podemos leer de migraciones, de economía, de dólar, de seguridad, de deporte y de cualquier otro tema y estar atentos a todos. Eso yo creo que es subestimar a la sociedad. ¿Soledad? Sí, por supuesto que voy a contestar. Creo que hay un trato diferencial y que la orientación que tiene este cambio en la legislación migratoria tiene justamente un mensaje que es asociar la migración con el delito. Y eso, además de discriminatorio, es absolutamente discrecional, porque incluso se está tratando de poner todo bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos, como también organismos nacionales de derechos humanos, por todo un arco político en el Congreso de la Nación. Pero entendemos principalmente que se está dando un mensaje bastante perjudicial para la unidad de todos los que viven de su trabajo. Porque incluso vamos a ser un país que dentro de poco va a recibir al G20, va a recibir a los referentes de los países más poderosos, por decirlo de alguna manera, de este país, y se está preparando toda una legislación represiva en todo sentido. No solamente en relación a la migración, sino también con... Y porque justamente este trato diferencial que existe con respecto a los extranjeros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros insistimos mucho en esta situación. Este gobierno llamó a lluvia de inversiones, se ha esforzado por traer empresas extranjeras y a ellos incluso desde el punto de vista de lo penal hasta incluso tienen leyes como la ley del arrepentido. Sin embargo, para quienes vienen a trabajar o vienen a estudiar tenemos todo un operativo mediático, si se puede decir, o mensajes que buscan establecer que vienen a usar de nuestro sistema de salud, usar de nuestro sistema educativo, a competir con nosotros los que somos de Argentina en cuanto al trabajo, y entendemos que eso es bastante negativo y esto lo está fomentando el gobierno. Eso es algo concreto, lo discutimos en el Congreso y en las distintas comisiones en las cuales pude participar, y hoy es un debate social al cual llamamos a la población trabajadora a no entrar en esta distracción, a llevar adelante la mayor unidad entre todos los que vienen a trabajar a este país y poder identificar quiénes son realmente los que nos están generando competencia entre nosotros, porque están buscando la baja de los salarios, la precarización de las condiciones laborales y una reforma laboral que aún no ha podido incorporar este gobierno. Soledad, bueno, la verdad hay algunos puntos que generan también ciertas opiniones, son medio controversiales, es una lástima que no tengamos tanto tiempo. Quiero hacerte la última, por lo menos por mi parte, chicos, y es desde el FIT o desde la posición que ustedes ocupan, ¿bajo qué criterios ustedes estarían de acuerdo en la expulsión de inmigrantes que delincan? Creo que en esto hay una constitución, se tiene que respetar el planteo del juez natural y el proceso.
Es decir, tenemos que respetar algunas cuestiones que son muy básicas. Perdón, pero el decreto respeta todos los procesos judiciales. No, justamente está cuestionado por la justicia como inconstitucional. Incluso también está extorsionando de alguna manera a las personas que son puestas bajo sospecha de delito a responder a eso en 3 días. ¿Cómo en 3 días una persona que viene de otro país a este país a poder salir adelante puede llegar a tener en 3 días los recursos para poder contestar judicialmente? Que evidentemente hay una desproporción y esta discriminación hacia los migrantes se profundiza cuando son de condición social pobre, trabajadores, y más si son mujeres. Lo hemos visto recientemente en lo que ocurrió en el Hospital Lago Maggiore con esta mujer haitiana, en donde el Frente de Izquierda, a través del senador Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, se ha hecho una denuncia ante la Fiscalía por la violencia institucional de la cual ha sido víctima esta mujer, a quien le han quitado su hijo. Y bueno, entendemos que esto es muy grave porque además se está haciendo una delegación en sectores de la Iglesia para atender a las personas que vienen de otros países en condiciones de vulnerabilidad y no del Estado. Soledad, te agradecemos porque realmente no tenemos más tiempo, pero bueno, muchas gracias por haber venido.